Por eso ya nos vamos con el análisis. Y lo que habíamos pensado, hablando de bloqueos, ¿no? Y hablando un poco de la geopolítica, por estos días el gobierno, envalentonado todavía con el resultado de las elecciones, ha dispuesto de una cantidad no solo de medidas, sino también de actitudes y de formas de manejarse respecto de el tablero político. Un gobierno que antes de las elecciones de octubre parecía que iba camino a tener que consensuar, cuanto no a lo mejor a plegarse en algunos aspectos de lo que es la política, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Sin embargo, tuvo un resultado, por lo menos para lo que venía el trajín que venía transitando, un resultado de esos que uno dice, una frase trillada, los resultados que sorprenden a propios y extraños. Totalmente. Bueno, a partir de eso vinieron una batería de medidas, también de recambios. Tuvimos una Patricia Bullrich que va a ser próximamente, a partir del 10 de diciembre, senadora. Veremos a quién le deja la silla del Ministerio de Seguridad. Vamos a tener también un Manuel Adorni en otras funciones. Un Cunio Libarona que al final, bueno, parecía que renunciaba, pero no. Le dijeron, che, tenés que respetar tu contrato hasta diciembre por lo menos. Ahora me encanta cómo se reconfiguró todo. Sí. Porque una semana antes de las elecciones iba a haber un montón de cambios, muchos funcionarios iban a renunciar y después de las elecciones se dio vuelta completamente el discurso. Y es lo que pasa un poco también cuando de alguna manera fue un anabólico inesperado, ¿no? No sé si podemos decir que sacó naturalmente músculo político, pero sí tuvo un empujón. Pero bueno, decíamos, después de esto se mandaba una serie de actitudes y de medidas. Una es la de imitar a su gran líder Donald Trump, ¿no? Con estas cuestiones de, bueno, me voy de un lado, me voy del otro, participo del G20, no participo, estoy en la OMS, me voy, vengo, bueno, hoy me levanté con ganas de insultar a China, pero mañana le tengo que ir a pedir en la escupidera. Sería, vamos a ver qué hizo hoy Donald Trump o por dónde va la agenda de Donald Trump y me alineo a eso, algo así. Que tampoco podés saber cómo se levanta Donald Trump. O sea, no, digamos, es complicado. Es complicado, ¿no? Pero de fondo lo que queremos analizar es este alineamiento tan a ultranza, que es casi estamos hablando de una sumisión política, económica, que lo que tenemos que hablar es de la pérdida de la soberanía, en la cual se profundiza ya el nivel de dependencia de este alineamiento acérrimo con los Estados Unidos. Y es un poco lo que queríamos traerle para el día de hoy. Un gobierno que lo que está vendiendo es, tenemos grandes acuerdos con Estados Unidos, volvemos a ser respetados en el mundo, pero lo cierto es que cuando uno comienza a ver que hay dando vuelta por el boletín oficial, lo que nos encontramos es que, ¿se acuerdan cuando le hablamos de que el gobierno había habilitado los sitios contratar, subastar, que era para la licitación de empresas públicas? Bueno, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, a firma de Caputo, lo que tenemos es que el gobierno nacional pone a la venta las acciones de las centrales termonucleares, ¿no? Dice que va a quedarse con más del 51%, pero pone el resto a licitación para capitales extranjeros privados, que, como viene la mano, bueno, está en lo que se alertaba desde sectores del INTI o de los trabajadores allí del sector, avanzan en un desguace, y a los laburantes que solíamos realizar asambleas o a nuestros propios delegados que hacíamos actividades conjuntas, en esos sectores el gobierno avanza con una militarización, reemplazando a la policía de que cuida el lugar por la gendarmería, instalando domos o también
para que se escuchen sus conversaciones, de modo que las reuniones que eran de delegados o reuniones del entorno privado de los laburantes ya son monitoreadas. Bueno, entonces no nos queremos ir por las ramas, pero las políticas de alineamiento y de acérrimo, de sumisión y de pérdida de la soberanía avanzan en este tipo de cosas, en el desguace y en la persecución. Pero bueno, nos queremos detener, por lo menos hoy, en lo que es un poquito el tablero geopolítico. Así es. Y pensaba, en esta alineación, no nos olvidemos que antes de las elecciones legislativas, Donald Trump dio un mensaje. Dio un mensaje a los votantes que se iba a ayudar a la Argentina en tanto y en cuanto las elecciones fueran favorables para la Libertad Avanza. Pero esto no fue la primera vez que sucedió, sino que si nos retrotraemos un poco más atrás, fueron las autoridades del FMI las que dijeron que esperaban que Argentina no cambiara drásticamente el rumbo. Claro. Porque de eso dependía el acuerdo. Entonces, en esta dependencia podemos mencionar muchísimos casos. Pero tenemos mucho material para compartir, algo de material por lo menos, porque hoy por las distintas entrevistas vamos a tratar de hacer un comentario más corto. Pero ya antes de las elecciones legislativas, que como bien decías, Lau, fue una sorpresa para propios y ajenos los resultados, porque no se esperaban, y menos esa diferencia tan abismal. Bueno, antes se realizaban algunos análisis y vamos a compartir el fragmento de una periodista que precisamente analizaba esta relación entre el gobierno de Argentina y esta dependencia con Estados Unidos. Lo escuchamos atentamente, lo analizamos porque dice muchísimas cosas interesantes. El gobierno lunático libertario de la Libertad Avanza sigue tomando préstamos para pagar préstamos previos y sobre todo para evitar un quiebre total del dólar sostenido artificialmente en el país para impedir un salto inflacionario que certifique el fracaso del Ejecutivo. Un salto que, por cierto, todos saben que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque que nadie se lleve a engaño, el plan económico del economista experto en crecimiento con o sin dinero Javier Milei ya ha fracasado. El tiempo hasta las elecciones le puede salir muy caro al país, sobre todo si Milei tiene que seguir quemando centenares de millones de dólares cada semana para evitar que el dólar se vaya por encima de esa banda que dibujaron sobre la base exclusiva de sus personalísimas esperanzas y de las exigencias del FMI. Millones y millones que se le van a un país endeudadísimo con el propio FMI y con severos problemas de acceso a divisas. Se queman dólares para evitar una espiral que en cierta medida ya opera inevitablemente. Al fracaso económico le sigue el político, al político le sigue el económico y así en bucle. El gobierno en crisis pasó a depender económicamente del salvavidas de Estados Unidos, o en realidad de los mensajes en redes sociales que envíe el secretario del Tesoro Scott Bessent, que se convirtió de hecho en el ministro de Economía de Argentina. El curso de los bonos, de la moneda, depende ya de Bessent y no de lo que diga o haga el gobierno libertario, que perdió toda credibilidad. Todo está depositado en lo que decida Washington. El gobierno que llegó con la idea de destruir el Estado ahora depende de dos, el argentino y el estadounidense. Y con esa necesidad fueron a la Casa Blanca este martes. Y la frase del presidente de Estados Unidos, si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina, resonó fuerte tanto en Wall Street como en Buenos Aires. ¿Por qué tendrían que mantener el apoyo a un gobierno frágil, incapaz de todo punto y ahogado por los vencimientos de las deudas que él mismo contrajo? La recesión avanza, los recursos para seguir postergando la crisis se agotan y Estados Unidos habla de un dinero que aún no manda. Ya no es ni siquiera seguro que el gobierno sobreviva al 26 de octubre. Bien, escuchábamos ahí el análisis que hacía la periodista rusa Ina Afinogenova, periodista de análisis político internacional en el streaming La Base. Un análisis muy completo en un corto tiempo. Fíjense cómo decía al principio el experto en crecimiento económico con o sin dinero, que fue la campaña que utilizó Javier Milei antes de las elecciones presidenciales y que, bueno, claramente vemos que no es así, porque los salvatajes están continuamente de parte de Estados Unidos y bien lo analizaba la periodista en este comentario previo, volvemos a repetir, a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde incluso ella misma decía ahí que el destino de
de la Libertad Avanza en estas elecciones estaba complicado. Bueno, realmente fue para sorpresa de todos los resultados que vimos luego, pero el análisis es el mismo. Es esta dependencia que, bueno, no me quiero adelantar, pero no es la primera vez que Estados Unidos financia o da un salvataje a un país a cambio de beneficios. Bueno, a ver, no es la primera vez que ese beneficio, ¿no? Uh-huh. entre muchas comillas, resulta que termina siendo un cambio, no vamos a decir de favores, sí de recursos. Exacto. Por estos días, en materia económica, lo que sobrevoló y lo que fue gran motivo de preocupación en distintos analistas económicos, financieros, fue, lo habrán escuchado, si Argentina había activado el swap, ¿no? Que se había activado el swap, uh-huh. que había hecho con una línea de crédito que había mandado a los Estados Unidos, y uno un poco se preguntará, bueno, pero ¿por qué si al final el swap no era de China? Bueno, no nos vamos a enredar tanto en lo técnico. El swap básicamente efectivamente es una línea de crédito que habilitan, ¿no? Entre estados, pero cuando uno se pone a leer un poco, el gran drama de quienes analizaban la economía, las finanzas, era si se había activado este swap estadounidense, porque resulta que de fondo teníamos, bueno, otra cantidad de acciones que había que explicar, que el Banco Central a esa información que debería de haber sido pública no la daba, y nos terminamos enterando por otros canales que vinieron señales desde el norte. Ahora vamos a ir con eso, pero retomando donde quedamos, Gasti, si podemos tener en pantalla una nota que escribía a poco de las elecciones el New York Times, es del 29 de octubre, para ir, actualizando. Cuando la escuchamos recién a la periodista Ina Afinogenova, nos comentaba, hablando previo a las elecciones, pero nos queremos quedar con cuál era el análisis. Un contexto de recesión, que lo sigue siendo, un contexto de continuar pidiendo préstamos, que lo sigue siendo, un contexto de creciente endeudamiento, que lo sigue siendo. Entonces, eso, después el resultado está bien, podrá haber sido otro. Pero vayamos a esta nota, para irnos a fuentes internacionales. ¿Qué decían, por ejemplo, desde el New York Times? En una nota redactada el 29 de octubre, ahí tenemos el título, Argentina y la mano de Donald Trump. Y nos queremos quedar con un fragmento de este primer párrafo, en el primero, en el cuerpo de la noticia. El primero de los subtítulos es "Vota por mi amigo o ya verás". Una clara referencia e ironía, ¿no?, al trato que tiene Donald Trump para con su aliado, que Milei lo autopercibe como amigo. Bueno, leyendo rápidamente un pasaje, el presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo una victoria decisiva el fin de semana en las elecciones legislativas del país. Bueno, por ello podrá seguir con sus propuestas de austeridad y recorte. Pero en estas elecciones, y atención lo que dice el New York Times, ¿no? No le dice ni el Destape, ni Política Obrera, el New York Times. Pero estas elecciones no eran solo un referendo de las medidas de Milei. En las mesas de votación pendía una amenaza. El presidente Trump dijo que descartaría un paquete de ayuda económica por $20.000 millones para Argentina, a menos que el partido de Milei ganara. No era la primera vez que el gobierno de Trump intentaba influir en las elecciones de otro país. Escuchen este dato. Pero era la primera vez que ofrecía un incentivo de $20.000 millones. Uno de los mayores esfuerzos de este tipo realizado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. No sabemos si los comentarios de Trump antes de la votación influyeron en los resultados en Argentina del fin de semana. Sabemos, eso sí, que él quería que así fuera. Bueno, un pequeño pasaje de una nota que es más extensa, pero nos queríamos quedar por lo menos con este pedacito de la nota, como para que vean cómo lo grafican y lo analizan desde un medio de otro lado, sin ir más lejos, de Estados Unidos. Así es. Y bueno, además les recomendamos que lean la nota completa, porque ahí detalla también
los distintos momentos en los que Estados Unidos intervino en algunas elecciones para que gane un candidato específico. Como detalla, es la primera vez que invierte esta cantidad de dinero, pero no es la primera vez que apoya o que intenta influir para que la votación vaya por un lado específico. Pero tenemos más material para compartir y en este sentido, hace una semana el presidente Javier Milei estuvo participando en el America Business Forum, donde allí también volvió a dedicar unas palabras al presidente Donald Trump. Allí habló de las reformas que se vienen en el mercado de trabajo y el endurecimiento de las leyes penales. Pero quiero que nos detengamos en este fragmento que vamos a compartir ahora con ustedes y en el cual, vuelvo a repetir, hace un agradecimiento muy especial a Donald Trump. Lo compartimos y lo analizamos. Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y que seguirá acrecentando con los años, Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Este es uno de los tantos acuerdos, aclara Milei, que mantienen Argentina con Estados Unidos. Lo asombroso de esos acuerdos es que cada vez conocemos menos cosas. Claro. No la sé, letra chica ni hablar, gente. No. Tienen así esa particularidad. Pero bueno, decíamos, uno de los grandes dramas de la discusión pública, y ahora vamos llegando a este video que los comentábamos hace un ratito, es qué pasaba con ese famoso préstamo, con esa famosa línea de crédito que había enviado Estados Unidos. Porque el hecho de que Argentina accediera y ya comenzara a hacer uso de ella, ya comenzaba a implicar todo un movimiento en el mundo financiero. Vamos ya con el siguiente tweet, en este caso del economista y analista en el mundo financiero Christian Buteler. También pueden leerlo en distintas notas en ámbito. Lo que especifica Buteler, estamos viendo el tweet en pantalla, es, lo cito textual: con el dólar tan cerca del techo de la banda, algo de lo que también se jacta Caputo, ¿no? Que la viene manejando de taquito, parece que no es así. Con el dólar tan cerca del techo de la banda, hoy cerró un 5,4% por debajo de la misma. Más allá de lo técnico, nos queremos detener en la situación que describe Buteler. El Tesoro no puede comprar dólares en el mercado y termina comprando el BCRA, el Banco Central de la República Argentina. Y este es el dato: el Banco Central, que necesita recomponer reservas, las termina vendiendo. Spoiler, entonces no tenemos un boom de reservas en el Banco Central. Claro. Entonces, por ahí, como medida política económica, se puede entender más tanto afán en que se la dote a Patricia Bullrich con todo hasta el 10 de diciembre, mientras Caputo, por ejemplo, en esta timba que habilitó el gobierno con el Estado de los sitios subastar y contratar, diga: se puede vender más del 40% de la central termonuclear argentina. Tal vez un poquito por ahí se puede entender, ¿no? El dato que tira Christian Buteler, un economista que analiza las finanzas, es: el Banco Central, que necesita recomponer reservas, al final las vende. Pero, y ahora ya nos vamos a ir con el siguiente videito. Ustedes saben que, más allá de que Caputo tenga la silla del Ministerio de Economía, últimamente estamos en la penosa situación que vamos dependiendo de Estados Unidos, tanto dependemos de Estados Unidos, no solo en la línea de crédito,
sino que el gobierno hasta antes de las elecciones dependía de los tweets que tiraba Scott Bessent, que lo habrán escuchado. Es el hombre que se encarga del Tesoro de Estados Unidos. Estamos hablando, efectivamente, de un tipo muy importante, con mucho poder, con mucha influencia en el gobierno de Estados Unidos, pero también con este nivel de dependencia en el que estamos sumergiéndonos cada vez más, con mucha influencia en Argentina. Y decíamos, estaba la discusión porque desde los datos oficiales no podíamos saber de qué manera se manejaba el gobierno con ese crédito, hasta que el mismo Scott Bessent no tuvo muchos pelos en la lengua para, en un canal, en una entrevista que le hicieron en un medio estadounidense, dijo cuál era el beneficio, ¿no?, del que tanto se jactó el presidente y Caputo. ¿Cuál era el beneficio de este crédito? Les recomendamos que se vengan a YouTube quienes están en radio. El video obviamente está en inglés, pero tiene los subtítulos en español. Así que es del sitio La Política Online. Así que quienes están en radio, vénganse a YouTube, así pueden ver el video subtitulado. Quienes no, después lo vamos a comentar. Las declaraciones de Scott Bessent respecto de qué pasa con este famoso crédito que dio Estados Unidos y qué hizo la Argentina y cuál es el beneficio que obtuvimos como país, les adelanto, cero. Es brutal. Lo escuchamos en la entrevista que daba en el medio y continuamos con el análisis. How does a $20 billion bailout of Argentina help Americans? You're the president's point person on that. Can you explain to those here who are feeling the pinch, including America's farmers, why the United States is helping out Argentina? Well, do you know what a swap line is? It's a currency swap, yes. Yes, but what is that? You're the Treasury Secretary. Yes, but why would you call it a bailout? That is how... In most bailouts, you don't make money. The U.S. government made money. We used our financial balance sheet to stabilize the government. One of our great allies in Latin America, during an election, the president there won in a landslide. The government's going to make money, and I would rather use peace through economic strength than have to be shooting at narco boats coming offshore if the government collapsed. We have a generational opportunity in Latin America to create allies. We just saw an election in Bolivia. We're probably going to see an election in Colombia. We've seen them in Ecuador. We're going to see them in Chile. So by stabilizing the economy there and making a profit, then that's a very good deal for the American people. Escuchábamos ahí las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que en una entrevista precisamente lo que le preguntaba al periodista de la cadena es a qué llaman ellos rescate. Y lo que explicaba es que en la mayoría de los rescates no se gana dinero y que el gobierno de Estados Unidos en este caso sí ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, era lo que explicaba uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica, sin lugar a dudas, pero él no se quedó solamente allí, sino que profundizó: prefiero este fortalecimiento económico a tener que disparar a botes narcos, fue lo que explicaba allí. Bueno, no se entendió la metáfora. No, sí, para nada, pero lo más gracioso de toda esta situación es que el día anterior a que el secretario del Tesoro diera estas declaraciones, en una entrevista, si se le puede decir entrevista, porque ya lo hemos analizado aquí en muchas situaciones, lo que hacen Majul y lo que hacen distintos pseudos periodistas que tenemos en Argentina no son entrevistas. Bueno, Majul lo tuvo a Luis Caputo frente a él, como en tantas otras oportunidades, y le preguntó precisamente por esto, y Caputo fue muy perspicaz, como es siempre, diciendo que él no podía dar muchos detalles por el acuerdo de confidencialidad, que bueno, al otro día parece ser que se olvidaron del supuesto acuerdo de confidencialidad. No es la primera vez tampoco que Scott Bessent sale a hablar cuando desde el gobierno nacional no quieren dar declaraciones o quieren huir al tema con excusas, como en este caso el acuerdo de confidencialidad. Bueno, en distintas oportunidades ha sido el propio Scott Bessent quien ha dado declaraciones y ha explicado qué hay detrás. Acá lo dijo claramente.
Es un rescate porque en la mayoría de estas situaciones no se gana dinero. Bueno, acá Estados Unidos ganó muchísimo dinero. A ver, y también para detenernos en la pregunta, en la parte inicial de la pregunta que le realizaba el periodista, que para entender, para comprender, su pregunta iniciaba diciéndole qué beneficios, obviamente, haber preocupado por su propio país, digamos, por el interés propio, en este caso el de los estadounidenses, le consultaba, bueno, a ver, con esta línea de swap que se le da a la Argentina, ¿qué beneficios tendríamos los estadounidenses? Y un gran conflicto que tuvo Trump cuando se hizo público este salvataje de 20.000 millones de dólares era con el sector de los agricultores, con el llamado sector, en inglés como se lo denomina, de los farmers, ¿no? Aquellos trabajadores en distintas granjas. Entonces, que a ver, acá como está un sector pujante es el del campo, bueno, allá tienen también su propio sector del campo, que estaba en mucha tensión con el gobierno de Trump. Bueno, y Bessent lo explicó clarito. Tranquilo, no fue un salvataje. Le tiramos unos pesos y salimos ganando. Por eso, Butler explicaba en el tuit, el Banco Central termina comprando dólares porque las reservas se están liquidando. Y ya no va a haber un momento en el cual Milei ya no va a tener motosierra o tijeretazo por donde poder pasar el ajuste. Vamos ya con el siguiente tweet. Vamos llegando al final del material. Quien lo explicó, lo trajimos porque resulta muy gráfico. Fue la periodista de análisis económico Rosalía Constantino, que lo traemos a colación porque creo que resume de una manera bien clarita. Bueno, al final, después de la entrevista que dio Scott Bessent, que fue conocida públicamente, bueno, entonces todos nos terminamos enterando de qué había pasado con ese swap. Escribe la periodista Constantino, fin de la discusión, vuelve a ratificar Bessent que el Tesoro de Estados Unidos ganó dinero comprando pesos. Es decir, actuó más como un bonista privado, esto es importante, como un bonista privado, que como un país que ayuda y rescata al otro. Claro. Siempre lo dijimos, boludos no son. ¿Por qué comprarían pesos? Y claro, gente, sí, ¿por qué Estados Unidos va a venir a comprar pesos? Desde el día 1 explicamos que siempre se buscaba una ganancia interviniendo en el mercado oficial de cambios como un agente económico más. Esto no es menor, ¿no? El Estado estadounidense actúa como un bonista privado, como bien lo dice la periodista, pero que es un país dominante a nivel global, que juega otras ligas y hace geopolítica. Te exige cosas a cambio de no perder su hegemonía en la región con China. Postdata, necesitamos saber cuánto ganó, en qué invirtió y a qué tasa. Y si ya fue o no de la Argentina, o se trató de un anticipo del swap, que al ser usado tiene una tasa. Y en ese caso, ¿qué tasa? Claro. ¿Cuál fue la tasa? Preguntas esenciales. Por eso había tanto silencio y tan reticente a la información pública desde el Estado Nacional. Bien, y tenemos un último videíto para compartir. Es una entrevista. Hoy estamos con el baúl de los recuerdos, si se quiere. Es que el archivo... esta gente no resiste. Es necesario rescatar el archivo. Es más, ayer cuando íbamos hablando del material decía, ay, no me acordaba de esto, ¿viste? Porque se te pasa en la vorágine del día a día que nos dan tanto material. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que es un gobierno que da muchísimo material y que no resiste, de hoy para mañana incluso no resiste archivo. Y pasa que tuviste 2 o 3 días sin leer un par de noticias y parece que te perdiste un año. Claro. Ustedes recordarán que otro de los caballitos de batalla, si se quiere, de la campaña electoral presidencial de Javier Milei fue la dolarización. Que iba a dolarizar el sueldo. Y bueno, en una de esas entrevistas que le dio a Fantino, bueno, esta gente la verdad que es privilegiada porque gran amigo. A ver, si nosotros tuviéramos la posibilidad de conversar con el presidente, haríamos una verdadera entrevista periodística.
bueno, lo que hace esta gente no es entrevista periodística, pero bueno, tienen la posibilidad de conversar, porque ni siquiera es entrevistar, de conversar con el presidente. Y en aquel momento, una de las preguntas de Fantino es precisamente cómo se iba a dolarizar y si se podía dolarizar. Sí. Bueno, vamos a compartir acá este fragmento del recuerdo. Para quienes no lo tengan presente, bueno, es bueno recordarlo. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, ¿sí? A 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Ahora me explicás la factibilidad, pero todavía no salgo de mi asombro. Si bien habías deslizado esta idea, te lo pregunto mirándote a los ojos en vivo a la hora que es exactamente 23:45. O sea, si te toca llevar adelante el destino a Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Hasta ahora, para llevar adelante la idea de dolarizar la economía si fueses presidente, te estoy preguntando de dónde vas a sacar 35.000 millones de dólares. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Estarían dispuestos a apostar a Argentina? ¿Y a vos qué te parece? Bueno, ¿qué decirlo? En ese momento estamos en material del 2022, un Milei que como diputado, hay que decirlo, como un diputado que junto a Victoria Villarruel, luego vicepresidenta, andaban bastante en soledad por los pasillos del Congreso. Eso hay que ser sincero y decirlo así. Eran que se declaraban libertarios, incluso no tenían muchas veces ni siquiera acuerdo con el PRO. Así que en ese sentido pululaban bastante solos. Pero después será para otro momento de análisis que era uno de los tipos con más minutos en la tele, Javier Milei. Y era uno de los que volvía a agitar mucho el tema de la dolarización, ¿no? Que vamos a ir a cobrar en dólares. Yo la verdad cada vez que voy a cajero no estaría cobrando en dólares. Bueno, así que hoy la mayoría de los trabajadores está peleando para cobrar el sueldo. Y me parece. Así que bueno, creo que la misma realidad spoilea un poco esto de cobrar en dólares. Me parece que no. Ahora es interesante esto de cuando un poco lo apura diciendo, ¿vos querés que te muestre mi celular? Y sí, papá, mostrame el teléfono a ver cuál es ese dato que tenés. Claro. Pero bueno, un poco esto es lo que queríamos traerle al día de hoy, porque también mirando el tablero de la geopolítica, cuál es el plano en el cual el gobierno nacional decide jugar, en este caso decide una relación de sumisión y dependencia con el gobierno de Estados Unidos.